el versículo de memoria en Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo está a punto de concluir su epístola a los Efesios. Ha establecido la base espiritual y teológica para la unidad de todos los creyentes y ha dado instrucciones en cuanto a cómo poner en práctica esa unidad en las relaciones humanas dentro de la iglesia, la familia y la sociedad. Ahora se dispone a responder la pregunta que surge naturalmente en cuanto a la probabilidad de vivir a la altura de tal profesión. ¿Cómo se pueden lograr estas virtudes? Entonces Pablo, reconociendo que existen innumerables ejércitos del mal preparados para aplastar a la iglesia y que el enfrentamiento es desesperadamente desparejo y que todas las ventajas las tiene el enemigo, pone la mira en los infinitos recursos del Omnipotente y aconseja a la iglesia a vestirse de toda la armadura de Dios y que luchemos valientemente en la batalla. Pablo resalta el hecho de que la lucha no es meramente contra los hombres, aunque esto no quiere decir que los cristianos no enfrentan o enfrentarían a enemigos humanos, pues la iglesia siempre ha sufrido a manos de hombres impíos, los gobernadores de este mundo. Sin embargo, Pablo enfatiza el hecho de que nuestra lucha es contra espíritus y poderes muy superiores a los hombres en inteligencia y en pervertida astucia. Las fuerzas satánicas que están preparadas en orden de batalla y en rebelión abierta contra Dios y sus hijos. El conflicto no es de dimensiones locales o terrenales, sino de significación cósmica y abarca todo el universo de Dios. Punto número 1. La realidad del gran conflicto. Muchas veces olvidamos que estamos viviendo en medio de un gran conflicto que se libra entre Dios y sus ángeles leales y Satanás y los ángeles caídos, y que estamos totalmente involucrados en esta tremenda guerra. En esta guerra no tan solo hay víctimas mortales, inválidos y refugiados, sino está en juego la vida eterna. Elena de White, profetisa del Señor, recibió una visión en Lovett's Grove, Ohio, Estados Unidos, en marzo de 1858, cuyo tema era el gran conflicto. Cuando comenzó a redactarlo, ella tenía 30 años y fue brutalmente atacada por Satanás con una grave parálisis que le impedía escribir. Dios le reveló posteriormente que Satanás había tratado de matarla, no tan solo de dejarla paralizada, para impedir la publicación de la visión. Sin embargo, Dios la restableció y aquel libro fue escrito y traducido posteriormente al español con el nombre de Primeros Escritos. Ella sí que tuvo una prueba visible y palpable de la realidad del gran conflicto. En esta guerra milenaria, que tiene como escenario el planeta Tierra, Lucifer usa tácticas muy perversas. La suya es una guerra sucia. Dios puede emplear solo aquellos medios que sean compatibles con la justicia y la lealtad. Pero Satanás usa tácticas ilegales como la adulación, la lisonja y el engaño. Es un maestro del disfraz y del engaño y muestra a Dios con sus atributos malvados propios. Toda la vasta y compleja maquinaria de las agencias del mal se ha puesto en acción en estos últimos días. Generación tras generación,
época tras época, Satanás ha reunido a los instrumentos humanos por medio de quienes ejecuta sus propósitos diabólicos con el fin de imponer sus planes y estratagemas en la tierra. La putrefacta fuente de maldad ha fluido continuamente a través de la sociedad humana. Al ser incapaz de destronar al Altísimo, Satanás ha atribuido a Dios sus propias características y ha reclamado para sí los atributos divinos. Es un engañador y por medio de su agudeza sinuosa, de sus prácticas tramposas, ha orientado hacia él todo el honor y la honra que los seres humanos deben brindarle a Dios, y ha interpuesto su trono satánico entre los adoradores humanos y el Divino Padre. Manuscrito 39 del año 1894, Elena de White. Para que tengamos al menos una idea de las tácticas satánicas en este gran conflicto, examinaremos un libro escrito hace muchos años por Sun Tzu, un famoso estratega militar chino, escrito en rollos de bambú a finales del siglo IV a.C., cuyo tema son las tácticas y estrategias militares en la guerra. Se dio a conocer en Europa a fines del siglo XVIII y su primera aparición fue en el idioma francés, en París en 1772, edición del jesuita Jean-Joseph Maria Hariot, con el título de Arte Militar de los Chinos. Este libro es frecuentemente estudiado en la actualidad por los estrategas y políticos. En resumen, las principales tácticas son las siguientes. Primero, el general de un ejército debe tener autoridad absoluta sobre los soldados y lograr obediencia total. Segundo, toda guerra se basa en el engaño. Tercero, cuando estén listos para atacar, debemos parecer que no lo estamos y hacerle creer esto al enemigo. Cuando usamos nuestras fuerzas, debemos parecer no preparados o incapaces. Cuando estamos cerca, hacerle creer que estamos lejos. Cuando estamos lejos, hacerle creer que estamos cerca. Tercero, colocar cebos para atraer al enemigo y cuando estén en desorden, aplastarlo. Cuarto, si sus fuerzas están unidas, separarlos. Quinto, atacarlos cuando no están preparados, aparecer donde no te esperan. Sexto, un sabio general le paga al enemigo. Una caja de las provisiones del enemigo equivale a 20 cargas de las propias. Séptimo, para poder matar a nuestros enemigos se debe recompensar a nuestros soldados. Octavo, el general es el principal hombre del Estado. Noveno, el que gana es el que sabe cuándo pelear y cuándo no hacerlo, el que toma a su enemigo desprevenido, el que tiene capacidad militar y no es interferido por un soberano. Décimo, debe aprender el divino arte de la sutileza y el secretismo. Debe aprender a ser invisible, inaudible, para hacer caer al enemigo en sus manos. 11. Que los demás no comprendan nuestra estrategia, que nuestros planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y que cuando te muevas, caigas como un rayo. 12. Hay caminos que nunca deben seguirse, ejércitos que nunca deben ser atacados, pueblos que nunca deben ser sitiados, mandatos del soberano que nunca deben obedecerse. La Biblia condena la mentira, la astucia y el secretismo, pero ellos dicen que es un arte divino. Esto no es más que un pálido reflejo de las tácticas satánicas en el gran conflicto.
Veamos algo más acerca de los ardides del gran enemigo. Satanás es un hábil general, por lo tanto fragúa sus planes de antemano. Toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje no llegue a quienes está engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Tienta a los seres humanos para que cedan a la glotonería o a cualquiera otra forma de sensualidad y adormece de tal modo su sensibilidad que dejan de oír las cosas que más necesitan saber. Los acusadores de los hermanos son los mejores agentes de Satanás. Su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble y hacer circular insinuaciones malévolas y sospechas en las mentes poco experimentadas. A estos personajes es necesario aplicar el consejo de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error para engañar a las almas, herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Las interpretaciones vagas y fantásticas de las Santas Escrituras, así como las muchas teorías contradictorias respecto a la fe religiosa, son obras de nuestro gran adversario. Los alardes de liberalidad ciegan a los hombres para que no vean las acechanzas de su adversario y la ley de Dios va quedando a un lado y las iglesias caen en la esclavitud del pecado. Para muchos, las investigaciones científicas se han vuelto una maldición. Dios ha derramado sobre el mundo raudales de luz, pero aún en los espíritus más poderosos, si no son guiados en sus investigaciones por la palabra de Dios, se extraviarán al tratar de armonizar la ciencia con las declaraciones de las Sagradas Escrituras. Una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los seres humanos investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. Entre las trampas más terribles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado de ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Innumerables son las doctrinas erróneas y las ideas fantásticas que imperan en el seno de las iglesias de la cristiandad. Es imposible calcular los resultados deplorables que acarrea la eliminación de una sola verdad de la palabra de Dios. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o en una sola hora. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón y sin perder de vista nuestra dependencia de Dios. Cuarto punto, ¿cómo enfrentar al enemigo? Efesios 6, 10 y 12. Dado que Pablo ha descrito al enemigo como innumerables ejércitos del mal, no seres humanos, y sí espíritus y poderes muy superiores a los hombres en inteligencia y en pervertida astucia, por lo cual el enfrentamiento es desesperadamente desparejo. Todas las ventajas la tiene el enemigo. Las tentaciones que sufrió Cristo revelan cuán sutil es el método del diablo, siempre dirigido a los puntos más débiles de la naturaleza humana. Por ello, el primer consejo de Pablo es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. No es nuestra la fortaleza, sino de Cristo.
Si no permanecemos en él, nuestra fuerza se debilitará. En los Salmos, David se refiere a Dios como un refugio y una torre fuerte, un refugio y una fortaleza, uno al que podemos acudir y en quien podemos ser salvos. Él dice que a sus ángeles enviará para que nos guarden en todos nuestros caminos. En Dios tenemos un ayudador en quien podemos confiar. Constantemente debemos mirar en esa dirección, creyendo que los ángeles de Dios están en derredor nuestro y que el cielo está en comunicación con nosotros, porque estos mensajeros ascienden y descienden por la escalera de brillo esplendente. Vestíos de toda la armadura. Este es el segundo consejo de Pablo. El primero fue: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora acá, en Efesios 6:11, Pablo nos dice que debemos tomar toda la armadura de Cristo. La armadura era el equipo que vestían los soldados para defenderse contra las armas ofensivas. En griego, armadura es panoplia. Por lo general, las batallas se iniciaban con un sonido de trompeta o alarma de batalla, después de lo cual las fuerzas enemigas se lanzaban unas contra otras. La lucha era cuerpo a cuerpo. El que vencía generalmente mataba a los reyes capturados y los cautivos eran vendidos como esclavos, y se devastaba el territorio de un enemigo derrotado. Pablo tenía un conocimiento de primera mano de la armadura utilizada por los soldados romanos, pues él mismo estuvo por varios años en la cárcel encadenado a uno de esos soldados. La armadura es de Dios, pues Él es quien proporciona cada parte que la compone. Se nos pide que nos vistamos con ella y luchemos valientemente en la batalla. El que preparó la armadura garantiza su eficacia. Un ejército debe estar plenamente pertrechado antes de salir al campo de batalla. El cristiano también debe estar bien preparado con toda su armadura espiritual antes de enfrentarse al diablo, pues de lo contrario será inevitablemente derrotado. El cristiano es vulnerable en muchos puntos, y así como una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil, el cristiano no es más fuerte que su rasgo de carácter más deficiente. Debido a la variedad de enemigos que deben ser enfrentados y a las muchas debilidades de la carne, únicamente será suficiente la armadura completa. Estar firmes en el campo de batalla significa enfrentarse al espantoso choque de los dos ejércitos y mantenerse firmes sin retroceder, defendiendo la posición en ese momento estratégico. En el combate cuerpo a cuerpo, cada bando buscaba impulso para el empujón, o sea, ir ganando terreno. Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Resistido hasta la sangre o hasta la muerte. El cristiano tiene que hacer frente a un adversario que espera para trabarse con él en una lucha mortal. El cristiano aún no ha experimentado lo que el maligno puede lanzar contra él. Se le exhorta a resistir con firmeza. Cristo se trabó una vez en mortal combate con los poderes de las tinieblas, que llegó a su clímax en el Getsemaní y en la cruz. Los mártires también resistieron hasta la sangre.
Los cristianos de hoy muy a menudo tendemos a pasar por alto el valor disciplinario de las vicisitudes difíciles que pasamos, que de otra manera no podríamos aprender valiosas lecciones, y solemos resentirnos porque Dios permite que sobrevengan esas dificultades y nos quejamos de nuestra suerte. Si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos ha provisto, no podemos fallar. En conclusión, el Evangelio de Pablo en Efesios es un mensaje de paz, precisamente debido a una guerra en curso que involucra a todo el universo, desde Dios en el trono celestial hasta la última persona en el mundo. El Evangelio de Pablo es un mensaje de paz porque Dios ha obtenido la victoria en esta guerra. Sin embargo, la guerra continúa para cada uno de nosotros a medida que tomamos partido. Los verdaderos cristianos son los que se ponen de parte de Dios. Esta alianza llevará la batalla hasta su fuerte. Pero los cristianos no necesitan tener miedo. Al contrario, sabiendo que se han puesto del lado correcto y ganador de la guerra, saben que no están solos y que han sido empoderados y provistos con todos los pertrechos de guerra que necesitan para salir victoriosos. Lo más importante es decidirse por el lado ganador, colocarse de parte de Dios. Cuando Martín Lutero compareció en la Dieta de Worms ante las autoridades papales que le exigían dar una respuesta directa a la pregunta de si renunciaba a sus libros y a sus enseñanzas, la voz resonante de Lutero proclamó la famosa respuesta: puesto que Su Majestad, el emperador Carlos V, y sus señorías, los delegados papales, desean una respuesta sencilla, responderé sin cuernos y sin dientes. A menos que me convenzan con las Escrituras y la razón llana, porque no acepto la autoridad de papas ni de concilios, pues se han contradicho mutuamente. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén.